porque sabemos que ser un aliado de crecimiento va más allá. El podcast de Confío, negocios, finanzas y tecnología. En Latinoamérica empezamos en el 2011 y la realidad es que nos sentimos muy orgullosos de haber tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar con 150 empresas. Y tenemos también en el portafolio algunas empresas que van en camino a, verdad, ser referentes interesantes en toda la región. Obviamente Platzi siendo una de ellas, pero les puedo contar de algunas otras muy divertidas. Un muy buen ejemplo de una que siempre como que viene muy rápido a la mente es una empresa que se llama Confío. Es una empresa que hace préstamos para pequeñas y medianas empresas. Una cosa que es muy importante para la economía y lo hacen utilizando una cantidad muy interesante de tecnología que han creado ellos mismos. Hoy en día realmente empiezan a ser una fuerza muy interesante para aumentar pues realmente las probabilidades que tienen las pequeñas y medianas empresas en México de tener acceso a financiamiento en términos que hagan sentido para aumentar pues realmente sus ventas y poder crecer, ¿no? Bienvenidos a este podcast Confío. En esta ocasión acabamos de escuchar una entrevista de Platzi a Santiago Zavala. Lore, bienvenida. ¿Tienes algún comentario sobre esta entrevista? Hola Eduardo, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, sí, la intención de poner este extracto precisamente es para dar pie a este capítulo, que es sobre la realidad detrás del crecimiento de un negocio. Y qué más que poner el ejemplo de Confío, que a lo que es el día de hoy tuvo que tener como este inicio que es todo este aceleramiento para poder crecer y pues ser lo que es Confío hoy, ¿no? Sí, y para esta ocasión, en este programa, tenemos un invitado especial. Su nombre, como ya lo dijimos, es Santiago Zavala. Él es ingeniero en mecatrónica, egresado del Tecnológico de Monterrey. Es socio de 500 Startups Latinoamérica y es un experto en desarrollo de productos. Es el fundador de Mexican VC, Super Happy Dev House Ciudad de México, Startup Weekend Mexico City y co-curador de Startup Digest. Santiago, qué gusto tenerte aquí en cabina. Bienvenido. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por invitarme, Lore. Muchas gracias por el tiempo. Va a estar muy divertido platicar. Y bueno, para retomar el tema y comenzar, pues sí, de lleno esta entrevista, este programa, te queremos preguntar, ¿cómo debemos manejar un negocio si queremos que éste siga creciendo y expandiéndose? Claro, pues mira, justamente la razón de por qué es tan divertido, retador y hasta cierto punto como ya sabes, una misión de vida, lo que estamos haciendo con todo esto de apoyar al emprendimiento, es que esto no es una respuesta sencilla, ¿no? Es un poco diferente para cada empresa en diferentes etapas. En la etapa donde estás tratando de entender si lo que tú le estás dando a la industria realmente tiene un valor profundo, pues tienes que ser muy rápido, ¿no? Muy ágil en tratar de experimentar cosas diferentes. Una vez en cuanto logras eso, el proceso se vuelve un poco diferente, porque lo que tienes que hacer es capturar parte de ese valor que le estás generando a la industria de regreso hacia ti, ¿no? Con un buen modelo de negocio. Y ya que tienes esas dos cosas, empieza a ser un tema de cómo creces. Y en la parte de crecimiento, pues empieza a haber ahí una situación interesante donde quieres velocidad, pero tampoco quieres perder la disciplina, ¿no? Y la forma y la cultura que has generado en la etapa temprana. Entonces, pues definitivamente, si quieres que siga creciendo y expandiéndose, pues primero que nada, como te digo, pues ubicar la etapa en la que estás, ¿no? No hay como una receta perfecta en el que se acople como en genérica, ¿no? Siempre es como tú dices, dependiendo. Pero ¿y qué hay de estos inicios? O sea, ¿hay como un modelo exacto para una empresa que apenas está empezando, que podría hacerlo bien desde el principio? Claro, nosotros desde la trinchera hemos tenido la capacidad, la fortuna de trabajar con 160 empresas en Latinoamérica de habla hispana que han estado en esa etapa inicial y pues hemos visto un poco de todo, ¿no? Hemos visto casos de éxito y hemos visto también muchas que han fracasado. Para darte una idea, de esas 160, 50 han fracasado, ¿no? Entonces, definitivamente no hay una receta secreta, sino pues cualquiera la seguiría y en ese momento habría tantas empresas exitosas que la competencia sería tan grande que entonces tendrías que otra vez innovar, ¿no? Ahora, definitivamente sí hay lo contrario, ¿no? Que es cosas que deberías de evitar, ¿no? Creo que una de las cosas que deberías de siempre tener ahí como una herramienta en esa etapa temprana es la capacidad de tener conversaciones difíciles y tratar de tener discusiones con tu equipo en los temas que no son tan sencillos, ¿no? O sea, como que creo que todo el mundo se enfoca en la parte divertida del emprendimiento y en la parte que le apasiona y muchas veces tienes que también pues poner mucha atención a lo demás. Claro que, digo, mencionas en la etapa temprana y te digo, creo que tener
orden y tener bien arreglados, pues digo, desde el tema legal, fiscal, contable, es una muy buena idea para evitar problemas en el futuro. Pero incluso teniendo eso bien, pues no es una garantía para el éxito. Lo que va a ser muy interesante, pues realmente si tienes una ventaja competitiva y un plan. Creo que en la etapa temprana muchas veces uno de los errores que yo he notado es que muchas veces pasamos mucho tiempo pensando cuál va a ser el camino perfecto, en vez de aventarnos un poquito a experimentar y más bien con la experiencia y la comunicación con la misma industria, pues ir mejorando, ¿no? Sí, ya vas sabiendo abriendo tu propio camino, ¿no? Exacto. Y me llama mucho la atención lo que dices, y lo hemos mencionado en otros programas, el valor que le estás dando al mercado, tu ventaja competitiva o esa nueva forma de hacer las cosas, ese valor que le estás dando al mercado o resolviendo un problema, ¿no? Eso creo que se me hace muy importante recalcarlo porque ya lo hemos venido diciendo en otros programas. Y la disciplina, ¿no? La disciplina de llevar pues tu empresa, tu equipo adelante. Eso, me quedo con esas dos cosas, la verdad se me hacen muy interesantes. Sí, y bueno, o sea, retomando un poquito lo que acabas de decir, igual que nos centramos como en esta etapa temprana, ¿qué tan importante es el modelo de negocio? O más bien, ¿cuál sería una estrategia que ustedes en su experiencia han tenido que puede funcionar para diseñar un buen modelo? Claro. Muchas veces como que siento que como emprendedores queremos estar seguros de que nuestro modelo va a ser muy exitoso, ¿no? Y hay herramientas allá afuera como el Business Model Canvas y hay algunas otras cosas que te pueden servir, pues un poco para pensar diferentes ángulos, ¿no? Pero para mí lo más importante en ese proceso es tener una comunicación lo más abierta y real que puedas con tu mercado potencial, ¿no? Entonces, creo que uno de los mejores consejos que puedo darle a alguien en cuestión del modelo hay veces que pues estás tú en el pizarrón tratando de idear muchísimas cosas y empiezas hasta a veces a tomar tu propio Kool-Aid, ¿no? Decimos de broma. Y más bien lo que tienes que hacer es acercarte con tu mercado potencial, con tus clientes y realmente decirles, oye, te quiero vender esto, ¿lo quieres comprar sí o no? Oye, te quiero dar esta ventaja competitiva, es algo que realmente pues aprecias, estás dispuesto a pagar, a utilizar, ¿no? Entonces, para mí como que el superpoder de la gente que hace muy buenos modelos es la gente que puede validar realmente bien con su mercado. Oye, a ver, entrando en el tema de crecimiento ya, el tema de las alianzas, ¿qué tan importante son estas alianzas que podría llegar a ser tu empresa para tener un crecimiento? Es bien interesante como que pensar en ese tema de alianzas y de buscar cómo utilizas quizá la infraestructura o la base de clientes o incluso una plataforma que otra empresa ya generó para pues obviamente tú apalancarte de eso y crecer rápido, ¿no? Y creo que es un arma de dos filos, porque por un lado, si tratas, o sea, les decía al principio que para mí pues los retos de crecer una empresa pues depende de en qué etapa estás. Y si no estás listo todavía para crecer, pero pues por no sé, por algún amigo, algún contacto, tienes el acceso a hacer una alianza que quizás suena excelente, pero todavía no estás en el punto de crecimiento, pues quizás hasta terminas quemando un poco la relación con ese aliado y no siendo capaz de generarle mucho el valor a ese cliente, ¿no? Entonces, yo tendría mucho cuidado de estar seguros de que en el momento en el que estás analizando esa potencial alianza, sí ya es el momento para ti, para tu empresa, de salir y dar ese paso hacia adelante, ¿no? Ahora, creo que cuando empiezas ya a pensar que sí estás en esa etapa, son una de las herramientas más valiosas que tienes, ¿no? Porque nosotros en la aceleradora y cuando estamos empezando a empezar a pensar en crecimiento, hay un libro en el que siempre regresamos y vamos pensando en ese libro, que es un libro que se llama Traction, ¿no? Y en este libro creo que son 16 capítulos y cada capítulo es un motor de crecimiento, ¿no? Y ese motor de crecimiento va pues desde ventas directas, va marketing digital, tienes el marketing más tradicional, o sea, tienes diferentes formas y alianzas es una de ellas, ¿no? Y lo que normalmente estamos tratando de hacer es tratar de ir como que probando algunos de estos y pensar cuáles son los top 3 que nos van a funcionar en ese momento, ¿no? Y alianzas normalmente en la etapa temprana suena muy tentador porque pues muchas veces no tienes que pagar, ¿no? O al menos no directamente por accesar a estas oportunidades, ¿no? Del otro lado, pues depende de que tengas algo interesante que poder compartir con ese aliado. Ahora, ¿cómo sabes que ya estás en ese momento? O sea, ¿es de feeling o si hay alguna forma de saber, ya creo que estoy listo para alguno de estos 16 pasos? Creo que en el momento en el cual o sea, yo le recomendaría a alguien que está empezando que tratara de tener una base de usuarios interesante con la cual puede empezar a probar si realmente sus usuarios están sacando el valor
que esperan de su negocio, ¿no? En temas digitales lo hacemos muy fácil midiendo, pues, oye, cuánto tiempo están en la plataforma, si vuelven a entrar, si lo usan, si lo recomiendan, ¿no? Yo creo que una vez que tienes, o sea, como que lo vemos en diferentes etapas, ¿no? La primera parte es la adquisición, que eso quiere decir que la gente realmente entró a la plataforma y quiso registrarse, quiso pasar un poco de tiempo, ¿no? Luego de esa adquisición está la activación, que es realmente, ok, ya tiene una cuenta, pero ahora sí está utilizando el producto para lo que esperábamos, ¿no? Luego viene un momento de retención, que es que realmente, pues, una semana después, un mes después, vuelve a entrar, lo vuelve a utilizar, ¿no? Y al final hay una parte de recomendación. Entonces, si tú todos tus clientes están llegando a la parte de adquisición y ahí se caen, pues vas a ir a hacer una alianza o cualquiera de estos otros canales y pues lo único que va a pasar es que vas a tener más gente que entra a la página y luego no pasa nada, Ajá. ¿no? No capitalizas al final. Claro, ahora tampoco puedes pasar toda la vida mejorando el producto, ¿no? O sea, si hay un momento donde vas a tener que de alguna u otra manera animarte y atreverte a decir, oye, pues mira, yo creo que ya estoy listo, ¿no? Un buen momento sería cuando empiezas a ver retención, yo creo. Cuando empiezas a ver que tus clientes vienen, te dicen, oye, muchas gracias, quiero más. En ese momento creo que es un buen momento donde ahí puedes empezar ya a probar motores de crecimiento y decir, bueno, pues ya realmente estos usuarios no los voy a desperdiciar en cosas relativamente básicas, ¿no? Incluso antes de eso, si eres capaz de usar motores de crecimiento que son muy eficientes, ¿no? Por ejemplo, el marketing online, pues es una manera muy fácil donde tú dices, oye, pues le voy a meter, no sé, 50 pesos al día, me van a llegar una cierta cantidad de usuarios y puedo empezar a ver la conversión en el sitio. Ahora, todo esto que estoy contando, pues quizás suena muy bonito, pero para un negocio tradicional, pues no es tan sencillo, ¿no? O sea, si tú tienes un local y estás esperando que la gente entre y estás probando diferentes cosas y pues de repente es un poco más difícil medir, oye, pues cuántos vinieron, cuántos se quedaron, etcétera, ¿no? Pero aún así yo creo que es importante tener la disciplina de preguntarte realmente en qué etapa de ese embudo estás. Y bueno, justo hablando de esto, ¿cómo en qué se fija 500 Startups para poder estar presente en un proyecto? Claro. Pues mira, nosotros, o sea, como les decía ahorita, al ser un fondo de inversión y hacer el componente de inversión, nosotros tenemos una tesis específica, ¿no? Estamos buscando empresas en industrias que conocemos, con ciertos modelos que utilizan la tecnología de alguna u otra manera. Y entonces lo que vamos a buscar dentro de nuestra tesis de inversión, o sea, empresas de tecnología en etapa temprana, lo siguiente que vamos a buscar son muy buenos equipos. O sea, eso va a ser como que lo más interesante para nosotros va a ser ese equipo. Ahora, el detalle es que todo el mundo siempre dice, pues es que la gente quiere invertir en buenos equipos. Pero esos equipos van a tener una serie de síntomas que van a ser los que te van a determinar que es un buen equipo, ¿no? Van a dejar un tipo de evidencia. ¿Y esa evidencia cuál va a ser? Pues que conocen a sus clientes, que les están proveyendo algo, que tiene algo de valor a esos clientes, que de alguna manera han tomado decisiones difíciles y las han tomado rápido y con esa velocidad también han implementado cosas, ¿no? Entonces, pues a la larga lo que nosotros vamos a buscar son equipos que han sido capaces de hacer muchas de esas cosas. En el tema del equipo, ¿qué buscan en un equipo? Digo, ok, que hayan pasado cosas y que hayan podido resolver cosas, pero en la parte personal, o sea, ¿en qué se enfocan? O bueno, no sé si se enfoquen en la actitud o en algún tema de formación que tenga el equipo, que se complementen, no sé, o sea, ¿nos podrías platicar un poco más en qué se fijan en la parte del equipo? Claro, es bien interesante porque casi que igual yo te la podría voltear un poquito, ¿no? O sea, cuando tú estabas, no sé, en la universidad y te decían hagan equipos. Sí, y te ibas con el que hacía las cosas y con el que aportaba, ¿no? Aportaba y pues sí. Sí, porque si no te vas con alguien que pues, tú vas a acabar haciendo todo en el trabajo. Claro, pero no es como que en ese momento te sentaste y hiciste una lista de las cosas que ibas a buscar en ese equipo. Era a veces hasta un poquito obvio, ¿no? Y creo que esa obviedad viene justamente, y lo dijiste así en la primera cosa, de que contribuyen, ¿no? Y que esa contribución la has podido ver en algún otro formato. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, emprendedores y emprendedoras que estén muy comprometidos y comprometidas con la empresa que están haciendo, que tienen una cierta evolución, que sí tienen una cierta apertura a escuchar opiniones y sugerencias, pero del otro lado también hay un componente de terquedad que luego termina siendo importante en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, resiliencia es un factor para mí muy importante. Una de las cosas que normalmente preguntamos en algunas de las primeras entrevistas es ¿cuál fue la última decisión difícil que tuvieron que tomar?
y cómo la tomaron, ¿no? Y te das cuenta de que de repente eso te enseña muchísimo de un equipo y cómo opera y cómo funciona. Sí, claro. Sí, independientemente, o sea, de que el resultado haya sido negativo o positivo, es como su actitud que tienen a enfrentar para poder mejorar su negocio, ¿no? Tal cual. Claro. Una de las cosas que creo que pasa en todos los temas de emprendimiento y negocio es que muchas veces pues hay tanto en juego, ¿no? Y está justo enfrente de nosotros que pensamos que tenemos que tener la razón y tenemos que lograrlo, ¿no? En este momento. Y la realidad es que son muy pocos los negocios que terminan siendo exitosos o fracasan por una decisión. O sea, si lo pienso, yo creo que es más bien una suma de muchísimas decisiones que se van tomando a lo largo del tiempo, que es lo que va generando que una empresa tenga una muy buena oportunidad y que capture esa oportunidad en el futuro o no, ¿no? Entonces, muchas veces con los equipos que estamos analizando también lo que queremos saber es qué están aprendiendo el día de hoy que los va a llevar a tomar mejores decisiones, ¿no? Tú dices, o sea, dirías que esa suma de decisiones que lleva a que la compañía fracase, ¿es por la falta de visión? ¿Es por la falta de aprovechar las oportunidades? ¿O por qué? Sí, ¿qué ejemplos podrías tú compartirnos ya viendo desde adentro de 500? Claro. O sea, ahorita podemos platicar de ejemplos puntuales y de cambios que hemos visto y evoluciones que hemos visto, y en otros momentos quizá empresas que no tanto, pero también no siempre cambiar es la respuesta, ¿no? Un poco. Pero yendo un poco como al formato en el cual esto sucede y por qué no pasa, yo creo que muchas veces es la inacción, ¿no? O sea, muchas veces como que tienes enfrente una situación donde tienes que decidir o hago esto o hago aquello y no tenemos suficiente certidumbre de por qué camino irnos y vamos pateando esa decisión, pero pues todos los días a ti te cuesta operar, te vas quedando con un poco menos de dinero, tienes quizá más cosas que le vas debiendo a la gente y de repente llegas a un punto donde por no haber tomado la decisión, quizá cualquiera de los dos caminos, sin importar si era el correcto o el incorrecto, hubiera sido mejor que no hacer nada, ¿no? Y el no hacer nada también es una decisión, ¿no? Exacto. Entonces, muchas veces como que lo que tenemos que pensar es, oye, pues, ¿cómo o sea, con la información que tenemos hoy, entendiendo que es imperfecta, entendiendo que no tenemos todos los recursos y no vamos a poder, ¿sabes?, nunca estar seguros, pero necesitamos tomar una decisión, la necesitamos tomar rápido, ¿no? Incluso la gente que tiene a veces más visión, más claridad, encuentra como que caminos diferentes ante esa situación, ¿no? Me sorprende de repente emprendedores que dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos las dos cosas? No, es que no tenemos suficiente dinero. Bueno, pero hagamos como una versión chiquita de las dos y aprendemos, ¿no? Y ya más Y a ver adelante qué vemos. sale Claro. y cuál es la mejor y ya se van por ahí, sí. Claro. Entonces, digo, pensando un poquito en ejemplos y tratando de poner algunos, ya sabes, como que algunas vivencias que hemos visto. Una empresa de la que siempre me acuerdo mucho porque fue una experiencia bien divertida y bien padre. Es una empresa de Colombia que se llama Allenda. Ellos entraron, los conocimos desde el 2012. Imagínate, los conocimos en Medellín en 2012 y terminamos invirtiendo hasta mayo del 2017. Pero entonces ellos estaban haciendo en ese momento como más una agencia para hacer sitios de internet para hoteles y hacían también marketing en línea para hoteles, pero para nosotros, si bien era muy interesante lo que estaban haciendo, no tenía el componente de escalabilidad que normalmente buscamos. Sin embargo, el equipo era muy interesante. En 2015, 2016 pivotean a hacer un modelo en el cual tienen una herramienta de administración de hoteles. Entonces ya no son sitios a la medida, ya tiene un componente de escalabilidad. Empezamos a analizar la oportunidad y terminamos invirtiendo en ellos. Vienen a la aceleradora y pues como que en nuestra mente cumplían gran equipo, check, ¿no? Un muy buen software que permitía generar valor a la industria, check. Pero una parte complicada es que si tú buscas en Internet Property Management System, pues hay muchísimos y todos ellos cobran más o menos lo mismo. Muchos de los hoteleros independientes ni siquiera los encuentran porque no los buscan, porque no están tratando de comprar software, ¿no? Y entonces, incluso luego hay todo un proceso de educación a tu cliente donde dices como que, oye, pues tengo que ir y ayudarte a cambiar cómo has administrado tu hotel por 20 años, ¿no? Y entonces, pues entran a la aceleradora y cada semana empezaron a ponerse una meta de encontrar un diferenciador, ¿no? Encontrar un diferenciador y cómo le pueden hacer para realmente pues ser únicos en su industria, ¿no? Y inspirado por algunas otras empresas que han hecho modelos similares, empezaron a cambiar la idea y decir, oye, ¿qué pasa si lo vemos al revés? Si en vez de pensarlo como que yo voy y le vendo una partecita al hotel, que es el software con el que va a hacer pues la administración de los cuartos y de facturación y algunos otros temas, ¿qué tal si mejor me pienso como un sistema operativo, ¿no? Y realmente soy una parte como fundamental de que este hotel pueda ser exitoso.
Y entonces voy y les doy una oferta. Y la oferta es, pueden venir y sumarse a la cadena de Hoteles Allenda, utilizar toda nuestra plataforma tecnológica y todos nuestros canales, desde soporte de cliente, tener un call center, tener conexiones con, ya sabes, otros canales en los que puedes vender, podemos generar precios dinámicos para tus hoteles, para tus cuartos diario. Pues de ahí puedes empezar a hacer más ventas, ¿no? Y entonces hoy son eso, hoy tienen arriba de 50 hoteles en Colombia, están creciendo de una manera bien interesante y tienen socios bien padres, pero fue a partir de ir poco a poco ir conociendo el valor que le generan a la industria y luego entender también cómo capturarlo, ¿no? Sí, creo que ahí era el tema, ¿no? O sea, ¿cómo le dices, me necesitas? Claro. Y pues parte de esa necesidad viene de, y te proveo verdadero valor, ¿no? O sea, te ayuda a aumentar tus ventas. ¿Cómo una empresa podría determinar una propuesta de valor de su propio negocio? Es que es interesante porque, digo, si regresamos a este caso ahorita de Allenda como un ejemplo, pues si tú lo piensas, quizá el producto que tenían era relativamente similar en estas diferentes etapas, ¿no? Era un software que pues administra un hotel, ¿no? Y lo conecta con otros canales y puede dar una mejor experiencia al usuario. Pero al final creo que la propuesta de valor cambió mucho cuando dices, oye, yo no soy un proveedor de tecnología, ¿no? Sino que más bien quiero ser verdaderamente como la plataforma que te va a ayudar a vender más, ¿no? Y es una plataforma que puede ser 100% digital o no, o sea, incluso puede haber un tema, pues podría haber un tema de financiamiento para que los hoteles puedan renovarse, puede haber un tema de soporte a cliente, donde ya, pues, sabes, voy a mejorar la experiencia de alguien que quizá te reserve por otro canal, pero que puede tener ya soporte por WhatsApp, ¿no? Y eso te lo estamos dando nosotros de manera centralizada. Cambia la manera en la que haces marketing y otras cosas, ¿no? Entonces, creo que lo que tienes que ver la diferencia o el cambio mental ahí es que no estás pensando en una descripción del producto, sino tal vez qué es, literalmente cuál es el valor que va a recibir tu cliente por utilizarte, ¿no? Y ahí es donde tienes que hacer un trabajo muy fuerte de que eso, primero que nada, sea una propuesta valiosa y segundo, pues que el cliente la entienda, ¿no? Y ya que la entienda, pues la pueda decidir si la consume o no la consume. Oye, y bueno, determinar una propuesta de valor no te puede limitar en toda esta diversificación a la que podrías llevar un negocio. ¿En qué sentido? O sea, en el sentido de abarcar nuevos mercados o incluso cambiar tu producto. Claro. Como que nosotros en la etapa temprana tratamos de seguir una filosofía de un sistema operativo de servidores que se llama Unix, que es haz una cosa y hazla bien. Y hasta que no lleguemos a ese punto donde no digamos como, wow, esto lo hacemos súper bien, muchas veces no brincamos a tratar de explorar algo, ¿no? Justamente una de las preguntas que mencionaba yo hace rato de cómo tomar una decisión difícil y cómo como equipo la tomaron, cuando encontramos equipos que nos dicen, no se me ocurre ninguna decisión difícil que hemos tomado últimamente, a mí me hace pensar que quizá están fallando incluso en decir que no a cosas, porque como emprendedor es muy fácil que vayas por el mundo y cuando algo, o sea, quizá tú llegas y dices, oye, te vendo esto y te dicen, no quiero eso, pero si vendes esto otro sí lo quiero, ¿no? Y entonces como emprendedor es muy bueno como que encontrando, no, también hago eso y también hago eso y también hago eso, pero a la larga terminas coleccionando todas estas diferentes cosas que haces que al final pues no forzosamente haces bien, ¿no? Sí, creo que de ahí tendrías que ser como el experto en esta industria, en este mercado, en este producto, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, ahorita Allenda dice, ellos están haciendo esto en Colombia, solamente en Colombia, y están en algunas cuantas ciudades de Colombia ya, ¿no? Entonces no quieren, pues de alguna u otra manera, ellos decir, ay, lo voy a replicar en todos lados del mundo, porque hoy no tienen la capacidad de hacerlo bien. Y es mejor, desde el punto de vista de ellos ahorita, pues consolidar ese mercado. En un futuro ya que lo consoliden, claro que la propuesta de valor puede cambiar y expandirse a otra geografía, ¿no? Y claro que si desde ahorita hubieran dicho, no, pues si estás en cualquier lugar del mundo y tienes un hotel, ven, quizá hubieran podido ir haciendo una lista de espera, ¿no? Que hubiera sido, o sea, podría ser interesante. Pero del otro lado, pues quizá podría ser también una distracción de terminar de afinar muy bien el modelo hoy en Colombia. Esa frase que dices, hacer una cosa y hacerla bien, la verdad es muy interesante porque sí, justamente a veces a los emprendedores nos pasa o les pasa que te enfocas en algo, pero también te llama la atención ese otro, y entonces como que empiezas a picar por todos lados y no consolidas algo. Ahora, una vez que ya hiciste esa cosa bien, ¿cómo saber si la tienes que cambiar? Claro, no, la pregunta que estás haciendo ahorita yo creo que es la más difícil de la etapa temprana, ¿no? Cuando tú empiezas una idea, ¿no? Normalmente la estás contrastando en tu mente contra todo lo que conoces que hoy es exitoso, ¿no? Entonces, si piensas en hacer una aplicación móvil o piensas en un sitio de tal o tal forma, pues no te lo imaginas así todo mal diseñado y con errores, te lo imaginas pues perfecto, ¿no? Como Facebook, como Twitter, como Instagram, todas estas cosas, ¿no? Y el día que te pones a hacer la primera línea de código, pues tienes lo contrario.
tienes un sitio con mal diseño, pocas funcionalidades, que no es rápido, ¿no? Entonces, en esos primeros, no sé, año, 2 años, 3 años, pues es muy normal que los clientes y algunos aliados te digan que no. O sea, y tú ves las gráficas y tú ves los usuarios en Google Analytics o lo que uses y pues no forzosamente ves, ¿sabes? Forzosamente desde el principio cosas que se vean tan prometedoras, ¿no? Y tienes que tener ahí una serie de situaciones muy curiosas donde tienes que tomar esa decisión tan difícil que es, oye, espero 2 semanas más a ver si con más tráfico resulta que los clientes sí aman esto o hago otro cambio y otro cambio. Pero por otro lado también si haces muchos cambios, pues quizá nunca llegas a darle la oportunidad a una forma, ¿no? Entonces, a veces bromeamos que como emprendedor tienes que ser súper terco y tener la suerte de estar en lo correcto, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa si no tienes la suerte de estar en lo correcto, ¿no? Entonces, yo como trataría de bajar eso a una manera un poco más pragmática de cómo navegar esas decisiones. Es como tratar de tener ciertas sesiones de planeación y ciertos momentos donde generes hipótesis, ¿no? Y digas, oye, a ver, pues si esto es algo que tiene que ver con e-commerce, por ejemplo, pues quizá puedes averiguar el porcentaje promedio que un e-commerce convierte de visita a venta, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a darle un mes a este experimento haciendo esto, a ver si logro, aunque sea la mitad de eso o una tercera parte de eso, ¿no? Si me acerco y la tendencia va para allá. Claro, y ponerte un tiempo, ¿no? Y decir, es lógico que en ese tiempo lo logre, ¿no? Hay muchas veces que creo que hay gente que dice, no, mira, saqué un Shopify, le metí 100 pesos en anuncios, no vendí nada, entonces no funcionó. Y es como, bueno, pero pues es que tuviste... ¿Cuánto llevabas arriba de tu tienda? 2 días, Claro, ¿no? claro, y pasa, o sea, en serio, o sea, te ríes cuando lo escuchas de esta manera. Por el otro lado, la manera en la que se ve es, le dediqué meses a pensar, conseguí unos productos, le dediqué un par de semanas a Shopify, le dediqué un par de semanas a probar, a aprender la campaña, se acabó mi presupuesto y no vendí nada, ¿no? Y es el mismo caso, nada más que pues resulta que pues no lo planeaste con tiempo para tener ahí una ventana un poquito más larga, ¿no? Sí, de exposure de tu producto o darle el tiempo al ejercicio, a la hipótesis para ver si funciona o no, ¿no? Claro, hay un libro que se llama Thinking in Bets, ¿no? Pensar en apuestas, y es de esta persona que jugaba profesionalmente póker y dice que una de las razones de por qué es tan difícil aprender a jugar póker es porque como humanos aprendemos, entre comillas, muy rápido. Y entonces quizá tú tienes la peor mano de la historia, ¿no? O sea, la que estadísticamente es la peor y salen ahí 3 tarjetas en medio que también son súper malas, pero pues tú de alguna manera hiciste all-in y casualmente ganaste, ¿no? O sea, casualmente te llevaste a la lotería y entonces tú intuyes que esto es lo que tienes que hacer siempre, ¿no? O en otras ocasiones quizá tienes la mejor mano y le apuestas y pierdes y dices, uy, no debí de haber apostado, pero, o sea, uno no aprende a partir de los resultados, sino de que si tomaste o no tomaste la decisión correcta. Entonces, incluso la situación inversa puede llegar a pasar, ¿no? Que de repente hagas un experimento, esté 2 días y vendas muchísimo, pero quizá fue por un pico donde pues eran tus amigos, ¿no? Y de repente, después de que tus amigos terminaron de comprar, ya no vendes nada y dices, uy, algo hice que dejé de vender, pero no, la realidad es que el primer tráfico que habías traído era un tráfico bastante bien filtrado. O era diciembre o era noviembre con el hot sale. Sí. O sea, puedes haber tenido una suerte ahí, pero al final no refleja el resultado bien del experimento. Todo esto conecta con lo que decía yo hace rato, donde como son muchas pequeñas decisiones y el chiste es más bien que vayas aprendiendo a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, si tú dices, oye, tengo el compromiso de estar 1 año tratando de iniciar esto porque yo estoy seguro de que la propuesta de valor es sólida, lo que todavía no termino de entender es cómo darle esa propuesta de valor claramente a mi cliente, ¿no? Entonces voy a intentar muchas diferentes cosas, pero no voy a ver cada experimento como, uy, o tengo que ser un éxito o todo va súper mal, ¿no? Sino más bien, ¿qué me va a enseñar esto, no? Entonces, de repente puedes empezar a verlo más como yo digo que es como meta, ¿no? De que es como una capa arriba, ¿no? Y decir, oye, pues mira, voy a hacer un experimento y mi propósito es entender si el cliente ve este mensaje en específico en este anuncio como algo interesante. Y si lo pones y no funciona, dices, ya, aprendí una cosa que no funciona, ¿no? Oye, está muy interesante esto que dices sobre el tiempo, ¿no? Porque sí, o sea, es una realidad que a veces mides el tiempo, que si no creciste en 1 año, no creció tu negocio y va a morir y ahí se queda. Como, ¿qué relación tú pondrías entre el crecimiento que tiene que medir una empresa para que en tiempo se refleje? Pues es que ahí regresamos un poco a lo que decía al principio, donde es en diferentes etapas, ¿no? Entonces, si tu empresa todavía está en una etapa donde estás perdiendo a todo el mundo en la adquisición y
por alguna razón, ya sea porque un inversionista o porque a veces es un tema de ego personal de nosotros como emprendedores o por tratar de demostrarle algo a alguien, dices, yo quiero crecer 10% cada mes, pero pues no importa si estás perdiendo el 100% de las ventas, ¿no? Entonces, yo creo que en la primera etapa es tratar de avanzar lo más posible a tener un negocio que desde tu aspiración como empresario funcione, ¿no? Y una vez que ya tienes eso, que por ejemplo en un e-commerce podría ser muy fácil de pensar, bueno, lo que gastas en marketing te genera más dinero de lo que te cuesta, ¿no? Esa sería una buena meta, ¿no? O sea, el decir, tengo un retorno de inversión ante la inversión de marketing, ¿no? Y después como que empezar a pensar cómo puedes lograr que la gente te compre más de una vez, ¿no? Y empiezas a pensar en recompra. Y entonces yo, en la etapa primera, yo preferiría mucho más una empresa que está avanzando en estos temas, que les digo que son temas más estratégicos, más de entender realmente cómo funciona el negocio en escala. Y ya en una segunda iteración o en una siguiente etapa, empezar a pensar, ok, ya tengo algo que funciona, ahora cómo puedo ir lo más rápido posible a aumentar en mi tamaño en el mercado y vender más y ese lado. Si estás haciendo eso, normalmente deberías de tener una capacidad de tener recursos para pues invertir en ese crecimiento, ¿no? Y puede venir de un préstamo, puede venir de una inversión, puede venir de recursos propios, otras cosas. Y yo, en esos momentos, lo que tratamos es de estar seguros de que las hipótesis que dijimos que se iban a cumplir se están cumpliendo con ese crecimiento. Y conforme se van cumpliendo, empezar a invertir más, ¿no? O sea, no brincar de que no le invertías nada a publicidad, no le invertías nada a crecimiento y de repente quieres gastar todo tu dinero en un mes, pues es una mala idea, es muy riesgoso. Es mejor como que empiezas con un pequeño presupuesto, vas viendo que se va cumpliendo y entonces empiezas a crecer poco a poco hasta que ya tienes mucha convicción en esa estrategia de crecimiento y entonces ahí sí ya le avientas pues toda la carne al asador, ¿no? Sí, con metas realistas, ¿no? Claro. Hay una frase que creo que viene de un libro, es nail it and then scale it, ¿no? O sea, es muy importante primero darle al clavo a tu producto, a tu mercado, a tu propuesta de valor y luego ya viene la expansión, ¿no? Y es muy importante lo que dices, el tema del presupuesto. O sea, sí, para el crecimiento necesitas presupuesto, necesitas inyectarle dinero para expandirte, ¿no? Claro. Y quieres ser responsable de dónde viene ese dinero, de que ese dinero, pues obviamente lo estás usando de manera responsable y que cumple el objetivo que estás buscando. Sí, y creo que también el hecho de ir afuera por dinero, es decir, pedir un préstamo o ir con algún socio, alguna aceleradora como ustedes, te ayuda a profesionalizar, a ser muchísimo más disciplinado en todo lo que estás haciendo, ¿no? Claro. ¿Ustedes ven esa transformación de una empresa donde no han invertido nadie a alguien que ya les invirtieron, el tema de transformarla en, pues no sé, a lo mejor podríamos decir una empresa muy chiquita a algo ya profesional? Sí, hay muchas aristas diferentes de cómo eso sucede, ¿no? Y vemos desde programas en etapa temprana como nosotros, vemos fondos más grandes. Justo el libro que decías de Nail It and Then Scale It, pues desde de un señor que se llama Paul Armstrong, que fue fundador de Alta Ventures, que invirtió en Clip y varias otras empresas aquí en México. Y pues obviamente, pues cuando trabajas con fondos en siguientes etapas, pues muchas veces te ayudan a no solo tener como que una conexión más profunda en tu industria, sino también a institucionalizarte un poco, ¿no? Y eso viene desde tener un consejo administrativo, viene tener un presupuesto anual que tiene, ¿sabes?, ciertas hipótesis que son realistas pero al mismo tiempo ambiciosas, tiene un plan de crecimiento también de recursos humanos, tienes una serie de maneras en las cuales puedes empezar a pensar, pues, cómo se va a ver esta empresa cuando sea más grande y qué retos van a existir. Y es bien padre cuando tienes gente en ese proceso que ha vivido eso antes, ¿no? Y que no es su primer rodeo, ¿no? En algún formato. ¿Por qué? Porque pues hay muchas de estas cosas que si las empiezas a trabajar con tiempo y lo haces bien, pues a veces son muy indoloras, ¿no? Y son hasta, a veces se siente como que, wow, o sea, esto salió perfecto. Pero hay muchas veces que si no estabas viendo ese camino, pues de repente empiezan a hacer situaciones que te empiezan a meter el pie, que te empiezan a alentar en algunos formatos, ¿no? Si tienes, como empresa, normalmente en la etapa temprana, pues tienes poco presupuesto, tienes mucha presión, estás operando bajo ciertas limitantes y de repente si tú sigues operando con esa misma lógica, cuando empieza a crecer el equipo, pues empieza a haber gente que dice, oye, pues es que yo no quiero esto como todos los días, ¿no? En todos momentos, ¿no? Si la cultura de alguna u otra manera es así de difícil, pues hay veces que conforme vas creciendo, hay gente que se va, ¿no? Y dice, oye, yo no quiero esto. Y entonces de repente, pues quizá, no sé, un área que dirigió, sabes, una persona por mucho tiempo, pues se te va, pues ahora necesitas encontrar otra persona que conozca, que aprenda, y entonces cada una de esas cosas te puede doler mucho, ¿no? Como organización.
¿cuál sería tu recomendación para estos emprendedores que ya le dieron al clavo con su producto? ¿Cuál sería la recomendación para luego crecer? O sea, para prepararse para luego crecer. Pues son muchas aristas diferentes, ¿no? Definitivamente creo que, como que hablamos mucho del acceso a capital, ¿no? Porque levantar capital te va a permitir invertir en crecimiento en diferentes áreas. Mucho del dinero que alguien levanta se termina gastando o en marketing, ¿no? O en recursos humanos, ¿no? Y entonces, pues de repente es más interesante entender cómo vas a hacer esas dos cosas bien, quizá incluso antes que el ir por ese capital, ¿no? Entonces, entender qué es lo que vas a necesitar en cuestión de recursos humanos y cómo se va a ver esa organización, y a veces hasta ir poco a poco reclutando a esa gente, ¿no? Entonces, uno de los consejos más padres que yo recibí hace muchos años cuando estábamos empezando varias de estas cosas, era de que si en algún momento llegas a conocer a una persona que tú dices, wow, esta persona me inspira, es trabajadora, es esa persona que si hubiéramos estado de regreso en el colegio, en la universidad, quizá hubiéramos dicho, quiero trabajar con esta persona, o él o ella. Cuando conozcas a esas personas, manténla cerca. ¿No? Aunque en ese momento no tengas el presupuesto o no se alineen los astros como para que puedas tratar de reclutar a esta persona, pues de una u otra manera tener, ¿sabes?, a suficientes personas en las cosas que van a ser relevantes para tu negocio en tu radar ahí, pues te va a permitir que cuando tengas ese crecimiento, pues enseguida ya tienes ahí una serie de personas que quizá puedes pues tratar de compartir la emoción de lo que estás tratando de construir y pues que vengan y se unan, ¿no? Que aporten su talento. Exacto, sí. Digo, la otra, y yo sé que en este mundo donde hay muchos caminos para crear negocios y hay diferentes filosofías, yo creo que a veces tener mucho orden y entender realmente a profundidad el negocio que estás tratando de hacer, creo que paga muy bien. O sea, hay otras corrientes y hay otras personas que si estuvieran ahorita en el programa quizá te dirían, no, crecimiento lo más rápido, consigue el mercado, entre más volumen tengas hay más economías de escala. Y todo eso es cierto, pero creo que al final del día, no sé si es como que la historia, la fábula un poquito de la tortuga y el conejo. O sea, realmente, o sea, si construyes una plataforma sólida que le está proveyendo valor al mercado y construyes una cultura realmente impresionante dentro de tu empresa, creo que últimamente le vas a ganar incluso al que fue rápido. Lento pero seguro. Lento, o sea, no sé si lento forzosamente, digamos. Sí. Digamos, Siguiendo con la fábula. En este mundo no creo que lento. Claro, lento es el otro lado de este péndulo, okay, ¿no? Pero, o sea, yo como que hay una discusión ahorita muy grande, y de hecho acabamos de justo en la oficina terminar de leer un libro al respecto que se llama Blitzscaling, que pone ahí como que velocidad arriba de eficiencia. Y pues ves estas empresas tipo Uber y varias otras que han tratado de ir así lo más rápido posible. Y creyendo que con el volumen pueden generar barreras de entrada y pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Y yo sí siento que, o sea, sí puede llegar a funcionar en ciertos momentos muy únicos, para ciertas personas muy únicas que tengan acceso a mucho capital y mucho talento y estén en un mercado impresionantemente grande que nadie había visto, ¿no? Pero siento que si no se cumplen esas tres cosas, yo preferiría ir a una velocidad responsable, con mucha eficiencia y mucha eficacia, ¿no? O sea, realmente decir, estoy construyendo algo un poquito como algunas empresas japonesas que dicen, oye, yo quiero pensar a 100 años, ¿no? Entonces no me importa si me ganas en el año 2. Yo estoy pensando a 100 años. Sí, o sea, en resumen como resumen del programa, para entrar un poco, podemos decir que el crecimiento se va a adecuar a la etapa en la que se encuentra el negocio. Correcto. Sí, y es saber bien en qué etapa estás, ¿no? Es conocer bien tu empresa. Sí, y lo resumiste un poquito con la referencia al libro de Nail It and Then Scale It, ¿no? Si estás en esa primera escala, en esa primera situación, yo preferiría invertir mucho en tener un negocio robusto que provea valor al cliente y una ventaja competitiva. Y ya con eso y el equipo que generó eso, creo que después en la etapa de expansión puedes empezar a ser, ¿sabes?, extremadamente competitivo. Perfecto, pues muchísimas gracias Santiago por haber estado con nosotros. La verdad, pues sí, fue un programa muy interesante. Todas las recomendaciones y los comentarios que nos diste seguramente les van a ayudar a muchísimas personas que nos están escuchando. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, estuvo muy, muy divertido. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Por favor, escríbanos, mándenos sus preguntas, sus comentarios para tomarlos en cuenta. Ya hay varios comentarios que los vamos a estar dando seguimiento para futuros programas. Santiago, ¿a ti en dónde te pueden seguir? Sí, mira, pues en Twitter estoy, mi nickname en Twitter es muy divertido, es @DFECT, @defect.
Y también, si creen que después de haber escuchado todas estas locuras, creen que les podemos ayudar en algo, estamos siempre disponibles en nuestro correo electrónico en santiago@500startups.com. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lore, Santiago. Nos escuchamos en la próxima edición del Podcast Confío. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos puedes encontrar en Instagram como confío.mx, en Facebook como Confío y en Twitter como ConfíoMX. Confío, impulsando empresas en México.